Bueno, este pasaje o este versículo es un versículo muy sencillo y tal vez tú y yo pudiéramos decir, ay, pues ¿cómo podemos platicar de eso? Si ya sabemos que, bueno, no podemos o no tenemos ídolos, no nos inclinamos delante de ellos, no tenemos dioses de fundición delante de nosotros, pero quiero hablarte un poquito acerca, en todo este tiempo o más bien Dios nos ha permitido no poder irnos con la finta, ¿ok? No poder irnos con lo primero que siempre podemos ver, así con la capa, así, ay, esto es, y bueno, es como un regalo. Si tú tienes un regalo y te lo dan envuelto, ¿qué es lo que haces con ese regalo? Pues lo abres, ¿no? Abres ese regalo para ver qué es. Es algo así muy similar con lo que está pasando en la palabra de Dios. Y más, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo también, y específicamente en este libro. Nosotros en la iglesia en Silao estamos estudiando este libro de Levítico. Y lo estamos estudiando domingo a domingo, y la verdad es que es un libro excelente y muy padre. Este libro habla acerca de la santidad. Y vamos a encontrar, ya lo platicamos las veces pasadas cuando he venido a predicar, prediqué más bien acerca de la lepra, si ustedes recuerdan en aquella ocasión, y hablaba acerca de la santidad. De hecho, todo el libro habla acerca de la santidad, de ese concepto de santidad y de ser santo. Entonces vemos esa idea, vemos esa frase de me seréis santos porque yo soy santo a lo largo de toda la Biblia. Más de 180 veces se repite ese concepto, santidad. Pero podemos encontrar que porque para muchas personas el asunto de la santidad solamente tiene que ver con moral. Es decir, me porto bien. Dios quiere que yo sea santo como Él es santo. Es decir, que me porte bien, que no tenga nada que decir de mí. Y sí, pero quiero que profundicemos un poquito más al respecto, porque no solamente se queda allí, sino también va a lo más profundo de nuestro corazón y es una verdad espiritual que tú y yo tenemos que vivir. Entonces, este verdadero principio, el principio de la santidad para los hijos de Dios debe regirse y debe caracterizarse por la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Nuestra conducta debe depender de lo que Él es y no de lo que nosotros somos por nosotros mismos. Es decir, cuando tú y yo escuchamos este asunto de la santidad, de repente pensamos, es que yo no me porto mal como X o Y o Z, ¿no? De repente decimos, bueno, es que eso, pastor, predícaselo a alguien, por ejemplo, a mi vecino, que ellos sí se pelean todas las noches y nos levantan a las 3 de la mañana porque el señor llega bien borracho y la señora le avienta los sartenes y se escuchan los cazuelazos, y yo creo que eso sí es para ellos, ¿no? Yo creo que nosotros no nos hemos portado tan mal, tal vez, ¿no? Y sabes, lo erróneo o el error más común y más garrafal, más grande que tenemos como cristianos es el comparar nuestra santidad y comparar nuestra moral con lo que hay alrededor de nosotros y con nuestra sociedad. ¿Sabes por qué es un gran error? Porque yo no puedo medir mi santidad con lo que hay alrededor de mí. Porque entonces, si tú te gusta leer las noticias o te gusta leer los periódicos o que te lleguen las noticias a tu teléfono, no sé, te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, a lo mejor, no sé aquí en Guanajuato, pero allá en Silao prácticamente hay asesinatos, hay muertes cada día, ¿no? Por lo que sea, que narcotráfico, que ajuste de cuentas, que lo que sea. Siempre hay, casi todos los días, y es algo muy triste. Y lo más triste, y eso es parte de otra predicación, pero lo más triste es que nos estamos acostumbrando a eso. Es como alarmante acostumbrarnos a eso. Y te lo digo porque yo nací, crecí allí en la ciudad de Silao, o sea, tengo toda mi vida viviendo ahí, salí unos 2 o 3 años, pero el asunto es de que cuando estábamos chicos, o si tú eres parte de esta generación que nacimos aquí en el Bajío, tal vez te puedes dar cuenta de que hace 30 años las cosas eran muy diferentes a lo que son en este momento, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad está cambiando y la gente está creciendo, la población y todo lo demás. Pero bueno, es otro rollo. El asunto es de que nos estamos acostumbrando a eso.
Y no solamente a eso, sino que también los cristianos nos estamos empezando a comparar. Entonces, cuando hablo de santidad, la primera cosa que le viene a la iglesia es así como que, bueno, pues si yo ya salté, ya brinqué, ya no soy como el mundo es, ¿no? O sea, yo no estoy en el narcotráfico, yo no consumo drogas, yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie, yo no he golpeado a nadie, entonces no soy tan malo. Entonces, yo ya pasé. Pero, ¿sabes? No es eso. Bueno, lo es, pero ese es en un extremo. Y de repente empezamos a compararnos con eso. Entonces el asunto de la santidad no solamente tiene que ver con el no portarme mal, sino tiene también que ver como en el cómo me estoy acercando a Dios y mi diario caminar con Dios también. Porque la santidad no es solamente el me porto bien, me porto mal, sino la santidad es el ser apartados para Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Tú sabes, ¿tú crees que Dios no se daba cuenta, sabiéndolo todo, de cómo iba a ser el pueblo de Israel, de cómo íbamos a ser tú y yo, de cómo nos íbamos a comportar y aún así nos escogió? Claro que sí, Él es Dios. Sin embargo, decidió escogernos. Entonces, la santidad no se trata de una mera comparación entre nosotros mismos. Se trata de la declaración de la conducta de Dios o lo que Dios espera de aquellos que le pertenecen. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tú le perteneces a Dios. Si tú ya hiciste una declaración de fe, si Jesús es el dueño de tu corazón, de tu vida, entonces tú le perteneces a Dios. Dice primera de Pedro que tú y yo somos parte de ese pueblo, porque Él nos compró no con oro o con plata o con piedras preciosas, sino con su sangre preciosa derramada en la cruz. Entonces, por lo tanto, tú y yo somos parte de ese pueblo. Ahora, tú y yo le pertenecemos, y en base a que tú y yo le pertenecemos, entonces esa pertenencia que tenemos o que tenemos para con Dios debe de ser una declaración manifiesta cada día de la conducta que Dios espera de nosotros, porque ya le pertenecemos. ¿Ok? Vamos a ir entendiendo esto poco a poquito. Busca, por ejemplo, Malaquías capítulo 1 versículo 6. Malaquías capítulo 1 versículo 6. El libro de Malaquías es bien socorrido por el asunto del diezmo y todo, pero ahorita no vamos a hablar de ese rollo, no, es otra cosa. Malaquías capítulo 1 versículo 6, y dice esto, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dice Dios: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pausa. Dios les está diciendo al pueblo de Israel a través de los sacerdotes, y dice: si yo soy Señor, entonces ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre y ustedes me dicen: tú eres nuestro padre, entonces ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi señorío? Y entonces el pueblo de Israel y los sacerdotes le contestan algo así, y dice: y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, el pueblo de Israel en ese momento, cuando se escribe el libro de Malaquías, no se estaba percatando del gran error que estaban ellos cometiendo para con Dios. Ellos hablaban acerca de que sí, eres mi Dios, eres mi Padre, pero no le daban ni la honra necesaria, ni la honra como Padre, ni la honra como Señor, ni ese temor como Señor a sus vidas. Entonces, por eso viene Jesús más de 400 años después. En el Nuevo Testamento, de Malaquías a Mateo hay más de 400 años, que es el periodo del silencio, donde no se escribió, donde Dios no habló hasta que regresa, hasta que viene el Mesías. Entonces, cuando Jesús habla del reino, dice: es que ustedes solamente de labios honran a Dios, pero su corazón está bien lejos de Dios. Eso es precisamente lo que estaba pasando. Dice Dios: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y ustedes dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, la gente no se daba cuenta de cómo estaba pecando para con Dios. El Padre buscaba la honra de los que le pertenecen, y el día de hoy también, como su pueblo, Dios busca la honra de los que le pertenecemos. Pero ¿qué honra podemos darle nosotros si nuestra rebeldía, si nuestra necedad y la búsqueda de mis propios intereses nos ha hecho escupir el rostro de Dios recurrentemente? ¿Cómo dices eso, pastor? Sí, es cierto, la verdad. O sea, y no querramos esconder algo que es evidente. ¿Ok? Hablo de una generalidad como iglesia, porque con nuestra necedad y rebeldía, hemos hecho todo lo contrario.
Porque el pueblo de Israel, a través de los sacerdotes y a través de todo el ritualismo de poder llegar a Dios, según ellos estaban buscando a Dios y estaban haciendo todo lo que la ley decía, pero su corazón no estaba con Dios. Hacían las cosas solamente por inercia. Entonces, consejo, no seas un cristiano por inercia. No seas un hijo de Dios por inercia. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Por qué? Pues porque no hay otra cosa mejor, ¿no? No seas cristiano o hijo de Dios por inercia, sino ten en cuenta en tu mente y en tu corazón por qué en realidad eres hijo de Dios, por qué en realidad estás sentado aquí, por qué en realidad estás escuchando lo que estamos hablando, por qué en realidad buscas a Dios continuamente. Ten en tu mente y en tu corazón esto, porque recurrentemente hacemos las cosas como iglesia de Dios y entonces hemos llegado a escupir el rostro de Dios, aunque no lo querramos. Israel cargaba con el nombre de Dios en su haber y nosotros tenemos el mismo nombre de Dios en nosotros mismos también. El pueblo de Israel era el pueblo escogido, el rey Jehová de los ejércitos, y entonces ellos eran el pueblo de Dios y cargaban con el nombre de Dios a cuestas. Y esa era una gran responsabilidad, pero nosotros nos llamamos cristianos y cuando hablamos de que somos cristianos llevamos el nombre de Cristo a cuestas y Cristo es Dios. Entonces por lo tanto traemos el nombre de Dios a cuestas y eso es una gran responsabilidad. Mucha responsabilidad, porque entonces ¿dónde está la honra que nosotros debemos de darle a Dios? Tal vez el libro de Malaquías habla acerca de aquellos tiempos para el pueblo de Israel y para los judíos, pero ahora también es equiparable ese mismo reclamo de Dios para la iglesia. Dice, ¿en dónde está mi honra si soy padre? ¿En dónde está mi temor si soy yo Dios para con ustedes? Si soy Señor para con ustedes. Dice Jeremías capítulo 17 versículo 1. Jeremías, ahí atrás, Jeremías capítulo 17 versículo 1 dice que el pecado de Israel está grabado en su corazón. Dice 17:1 de Jeremías, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá. ¿Por qué el pueblo de Israel había encendido el furor, la ira de Dios, siendo que eran el pueblo de Dios? Porque no le estaban dando ni la gloria de Dios, ni estaban teniendo el temor de Dios que Dios estaba requiriendo de ellos. Esto es, el libro de Jeremías es un libro preexílico, más bien, sí, preexílico. Todavía no se los llevaban a Babilonia, estaban en ese proceso. Y entonces el libro de Malaquías es un libro postexílico, cuando ya pasaron los 70 años de cautiverio en Babilonia. Y aún así, antes y después, el corazón del pueblo de Israel seguía siendo igual. ¿Dónde está mi honra? Antes lo habían hecho enojar porque habían prevaricado y habían adulterado espiritualmente con otros dioses. Acera, lo vemos aquí, dice, lo hicieron enojar. Y entonces por eso los llevan cautivos. Fue el mayor pecado. Quizá podemos enmarcarlo así. El mayor pecado del pueblo de Israel fue la idolatría. Y entonces 70 años se la pasan en Babilonia y regresando a esos 70 años siguen con el mismo corazón, duro, entenebrecido y sin reconocer a Dios en sus vidas. Y aunque ellos decían, no, sí, nuestro Dios, sí, grande es y todo lo demás, o sea, su corazón no estaba con Dios. Hacían las cosas por inercia. Buscaban una religión. Y sabes algo, lo has escuchado hasta el cansancio tal vez. Nosotros no somos ninguna religión. De hecho, a Dios le da asco la religión. Y nosotros no buscamos ninguna religión, ninguna religiosidad. Porque cuando tú tengas una religión llamada cristianismo, entonces tú vas a empezar a sentirte bien contigo mismo y todo lo demás, y solamente vas a callar tu conciencia. Pero ¿sabes algo? Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que tú y yo tengamos una relación con Dios, y entonces en realidad demos la honra y el temor a Dios debido por causa de que Él nos escogió y de que somos su pueblo. Regrésate al Levítico. Y entonces el versículo 4 dice, la primera parte, no os volveréis a los ídolos. No os volveréis a los ídolos. ¿Dónde habías escuchado esto anteriormente? 10 mandamientos, ¿te acuerdas? 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20 ahí vas a encontrar los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el primer mandamiento?
Según Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Está bien lo que dije. Pero según Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 2, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni todo lo demás. 3, no te inclinarás a ellas. 4, guarda el día de reposo. 5, no tomes el... Ya me pasé. Pero búscalo, mira, para que veas que no te estoy engañando. Éxodo 20. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 3. No te harás imagen. Versículo 4. No te inclinarás a ellas. Hago misericordia. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. 1, 2, 3 y 4. Perdón, ahí está el orden. ¿Ok? Entonces, el primer mandamiento es ese. Dice, no os volveréis a los ídolos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios nos exige que Él sea el único objeto de nuestra adoración. Eso es lo que Él está buscando. Exige que reconozcamos su soberanía y su señorío sobre nosotros. Esto implica que no tengamos ningún ídolo en nuestras vidas. Muchos creen que la prohibición contra los ídolos está en el segundo mandamiento. No te hagas imagen. No está en el segundo. Comienza en el primero. Porque Dios prohíbe la adoración del Dios verdadero de una forma falsa en el segundo. Primero dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Y en el segundo es, no alabes el nombre de Dios de una forma falsa. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, debemos entender una realidad. Y esta realidad es la siguiente. Tú y yo fuimos creados para adorar. Esa es la realidad. Fuimos creados para adorar. Pero nosotros decidimos a quién darle esa adoración. ¿De acuerdo? Fuimos creados para adorar, pero nosotros decidimos a quién brindarle, a quién darle esa adoración. Si en algún momento alguien no conoce al Dios verdadero, es muy fácil. Su naturaleza es adorar algo y es muy fácil. ¿Qué es lo que hace? Pues se inventa un Dios con D minúscula. Por cierto, cuando escribas en el Face, en Twitter, lo que tú ves en internet o lo que sea, por favor, cuando escribas Dios, tu Dios, escríbelo con D mayúscula, por favor. Porque cuando hablamos en la Biblia de Dios, el creador del universo, lo tienes que escribir con D mayúscula. Ese es Dios, ese es Jesús, el Espíritu Santo. Dios con D minúscula es cualquier chango platanero. Entonces, por favor, nada más ahí chécale. Porque sí he visto muchísimos errores. Bueno, no en ti, ¿no? Tú no me has mandado a lo mejor algún día mensajes, pero lo he visto recurrentemente en el pueblo de Dios. Escribe Dios. Si te refieres a Jesús, escribe Dios con D mayúscula. Entonces, si una persona, digamos, no conoce al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, entonces es bien fácil, se inventa un Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, las civilizaciones antiguas, por ejemplo, ¿no? Mitología hebrea, mitología griega, mitología romana, nosotros mismos en la época precolombina, antes de que llegaran los españoles, por ejemplo, siempre la gente tenía, por ejemplo, dioses para lo que ellos querían, ¿no? El dios de la lluvia, de la guerra, el dios del maíz, el dios sol, el dios del fuego, todo lo demás. Mitología griega, por ejemplo, Marte, ¿no? El dios de la guerra y cosas de esas. Entonces, cada uno podía identificar una deidad porque eran ignorantes. Si tú vas al libro de Hechos, que de hecho ya lo estudiaron, el libro de Hechos, cuando Pablo llega a una comunidad y entonces tenían un altar y decía el altar al Dios no conocido. ¿Se acuerdan de eso? De ese estudio, al Dios no conocido. Y entonces Pablo empieza a predicarles, agarrando eso, empieza a predicarles. Dice, este Dios no conocido es Jesús, y ya empieza a decirles todos los demás. Y la gente empezó a decir, oh, sí es cierto, ¿no? Y mucha gente se convirtió. Entonces, déjame decirte esto, mira. Podemos excusarnos en la ignorancia, pero no podemos excusarnos en la necedad. Estamos hablando de
no os volveréis a los ídolos. Y tal vez tú y yo podemos decir, es que yo venía de un trasfondo de idolatría, lo que es la religión popular en México, ¿no? Vine de un trasfondo de idolatría y yo ya tiré todo lo que tenía que tirar, ya tiré todo lo que tenía mi abuelita, lo que tenía mi mamá, lo que tenía yo, ya tiré, ya no soy de eso, ¿no? Hace mucho tiempo que ya estuvo ese rollo. Pero si te dijera que aún seguimos teniendo ídolos, quitaste los que estaban en la repisa, quitaste los que traías en la cartera, quitaste los que traías colgando el cuello o en las pulseritas, los quitaste, pero aún del pueblo de Dios no se ha quitado los que tiene adentro de su corazón. ¿Ok? Y ahí ¿quién los ve? Solo tú. Y solo nosotros sabemos qué es lo que hay adentro de nuestro corazón. ¿Sabes? Aún una persona que se dice ateo necesita de Dios. Porque para llamarse ateo necesita ateo. Sin, teos, Dios. Sin Dios. Entonces, aún siendo ateo necesita a Dios para poder llamarse ateo. Un antiteísta es una persona que critica, que está en contra de Dios. Aún para poder ser antiteísta necesita a Dios, para poder reclamarle, para poder estar en contra de Dios. Todos nosotros fuimos creados para adorar. Cada quien decide a quién adorar. Pero en ese proceso de adoración, cuando la gente es ignorante de Jesús, entonces puede adorar al rayo, puede adorar a la lluvia, al trueno, al terremoto y a no sé cuántas cosas más. Y es como excusable la ignorancia. Es que yo no conocía, es que yo no sabía. Ok, vamos a tomarlo como una excusa. Yo no sabía, a mí nadie me había dicho. Es una excusa, tal vez. Es bien fácil expresarnos en la ignorancia. Yo no sabía. Está bien, te la pasamos, ¿no? Pero no es excusa la ignorancia, la necedad, perdón. Es triste no conocer al Dios verdadero. Sí, es muy triste, pero es estúpido no reconocer al Dios verdadero. Y como iglesia de Jesús, como iglesia de Dios, tal vez pudiéramos decir, es que yo no sabía. Qué bueno, no lo sabías, pero ya empiezas a saber. Pero el asunto no es tanto la ignorancia, sino es más la necedad. Mira, la palabra ídolo, cuando dice el versículo 4, no os volveréis a los ídolos. La palabra ídolo viene del hebreo que es elil, así como lo escuchas, elil. ¿Y sabes qué significa elil en hebreo? Significa bueno para nada, significa inútil, significa nulo, significa vano. Entonces cuando veas esa palabra en hebreo en el Antiguo Testamento significa bueno para nada. Entonces si pudiéramos traducirlo a una versión actualizada el día de hoy, como estamos hablando, diría el versículo 4, no os volveréis a lo bueno para nada. Es duro y se clava hasta lo profundo del corazón. Pero es la realidad. No os volveréis a lo bueno para nada. No os volveréis a lo inútil. Los ídolos representan dioses que no son reales, que no existen. Todo eso es un invento de las personas. Mira, versículo 4, ahí estamos en el versículo 4. Dice, no os volveréis a los ídolos. Levítico 19:4. No os volveréis a los ídolos. Volverte a los ídolos significa no vas a buscarles, no vas a ir en pos de ellos, no vas a ir a consultar, a ver qué hay, a ver qué dice, a ver de qué manera puede expresarme para mí y todo lo demás. Y ahorita te voy a explicar por qué ese asunto. La segunda parte dice, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Ok, esa es la segunda parte que está en ese versículo 4. Ni haréis para vosotros dioses de fundición. Mira, la atracción real de la gente hacia los ídolos no es hacia el Dios con D minúscula, hacia el Dios en sí, sino a lo que representa. ¿Ok? En la ciudad de allá en Silao estamos comenzando una misión en una colonia muy difícil. No sé a qué lo puedo equiparar. Cuando vivía aquí en Guanajuato, hace como 20 años, una de las zonas muy difíciles era una que estaba arriba de Marfil para allá atrás. No sé si siga siendo difícil, ¿no? Pero bueno, una zona muy difícil allá en Silao. Y una particularidad es que no tienen
una deidad así tan popular como todos los demás mexicanos la tenemos, ¿no? Sino adoran a la muerte, esa colonia. Y tienen un día de fiesta de la muerte. Entonces, en vez de hacer fiesta así como para San Miguelito y San Francisco y todo lo demás, más bien tienen una fiesta especial para la muerte. Y toda la colonia, si tú pudieras llegar a visitarla, es una colonia difícil, es una colonia abandonada, es una colonia donde se siente la soledad y se siente una pesadez espiritual increíble. Pero bueno, a lo que voy es, ¿sabes por qué últimamente ese asunto de la muerte se ha convertido en algo muy popular? O sea, hace mucho tiempo si existía, yo ni me acuerdo que la gente lo mencionara. Pero ¿sabes por qué se ha vuelto muy popular? Y la gente misma lo dice. Porque así les cumple lo que quieren. No, es que yo no, así es que ¿por qué? Porque así, me da lo que yo quiero, lo que yo necesito ahorita. Se lo pido hace una hora y a la hora ya me tiene lo que yo le pedí. Y sabes, ese es el enemigo se basó y se puso allí porque las personas estamos bien acostumbradas ahorita a que todo es bien fácil, ¿no? Hay sopas instantáneas, ¿no? Hay café instantáneo, hay todo instantáneo. Entonces tú levantas el teléfono, te metes, ahorita puedes ir a China en un clic nada más. O sea, todo es instantáneo. Entonces la gente estamos acostumbrados a ir de un lugar para otro bien rápido. O sea, antes la movilidad era así como, en 2 días voy a llegar a tu casa porque iba caminando o voy en burro, ¿no? O algo por el estilo. Ahora no, en 15 minutos llego allá a tu casa. Y ya es mucho, es demasiado. Cuando las personas que creen en esto, deciden creer en esto, no es nada más porque, ay no, es que pues sí está muy padre y todo, está feo es el asunto, ¿no? Este asunto de la muerte, pero lo que les atrae es precisamente lo que representa. Y sabes, muchos o los ídolos representan éxito financiero, representan placer, representan adoración propia de las personas y podemos entonces catalogar diferentes características o podemos catalogar diferentes ídolos como ídolos religiosos, ídolos materiales, ídolos emocionales, intelectuales, ídolos sensuales. Y entonces, por ejemplo, en las mitologías antiguas había, por ejemplo, una deidad que era la deidad de la belleza, por ejemplo, de la belleza y del erotismo, Afrodita, Venus, por así decirlo. Y entonces no era, escucha esto, no era que existía en realidad, era que la gente creaba una deidad a su imagen, a su semejanza, para poder complacer su lascivia y para poder complacer su concupiscencia con un trasfondo religioso. El dios de la guerra, por ejemplo, ¿no? Y entonces se creó un dios de la guerra para poder decir, es que el dios de la guerra fulano de tal me dijo que fuera en contra de ese pueblo, no porque Dios lo hubiera dicho, no porque existiera o porque fuera real, sino porque esa deidad les permitía dar rienda suelta a todos sus instintos de guerra, de gobierno, de poderío por encima de los demás. Y entonces lo catalogaban, lo etiquetaban como es un acto tal vez hasta religioso. ¿Sabías que, por ejemplo, en la época de Pablo, cuando andaba en Corinto, cuando andaba en Filipos, andaba en Colosas, había para Afrodita, había una práctica que era la práctica de la prostitución ritual para Afrodita? Y entonces poniéndose así como que es una ofrenda de mi cuerpo para la diosa fulana de tal, la gente se prostituía sexualmente y lo agarraban como religiosamente, así, es que es una excusa, ¿no? Porque la gente solamente quería darle rienda suelta. Pero cuando nos encontramos con Dios cara a cara, resulta ser que no es igual. Y mucha gente ha vuelto atrás porque se da cuenta de que en realidad tú y yo no podemos manipular a Dios. Y si tú o yo pensamos que hemos tratado de manipular a Dios o que hemos cambiado su voluntad, entonces hay que darnos cuenta de en qué Dios estamos confiando, porque Dios no cumple nuestras expectativas. Jesús, ¿sabes por qué lo crucificaron? Bueno, una de las tantas razones. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque Jesús no cumplió las expectativas
del pueblo de Israel, de los judíos. Ellos querían un Mesías que viniera en caballo blanco, que viniera con ejércitos, que viniera con mucha gente, con corona de oro, con vestiduras de seda, bla, 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 ¿no? De lino fino. Ellos querían eso, y cuando Jesús les dijo, yo no tengo dónde poner mi cabeza, la gente dijo, ¿este es el Mesías? ¿Este es el que nos va a liberar? Y Jesús no andaba cumpliendo expectativas. Lo que Jesús vino a hacer es cumplir la voluntad del Padre. Entonces, cuando tú y yo somos hijos de Dios, entonces lo que buscamos es cumplir la voluntad del Padre, no nuestra propia voluntad. Y entonces la gente, bajo esa premisa, bajo esa idea de que entonces quiero algo para mí mismo que me satisfaga, pueden inventarse dioses para éxito financiero, para el placer, adoración, placeres emocionales, materiales, religiosos, intelectuales, sensuales y de quién sabe cuántas otras cosas. Dioses falsos, ídolos, es cualquier cosa a la cual damos nuestros afectos y nuestra adoración. Cualquier cosa que impide o disminuye nuestra adoración y nuestro servicio para el Señor. Es decir, un ídolo es todo aquello que impide que amemos a Dios verdadero con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, como acabamos de escuchar ahorita. El primer mandamiento, lo que le dijo Jesús. Es imposible para el ser humano vivir sin un objeto de adoración. Los que no adoran al Dios verdadero se inventan un Dios falso, muy semejante a ellos. Si mi idea de la vida es lascivia, lujuria, sexualidad, entonces voy a adorar a un Dios de esas características. Se inventa la gente algo muy semejante a ellos y adoran un Dios que les permite vivir en pecado y hacer lo que ellos quieran. Y nuestro Dios no es un Dios que se queda en una repisa esperando a ver a qué hora vamos a verlo. Nuestro Dios está en nuestro corazón en cada momento. No es un Dios que lo puedes manipular y lo puedes poner de cabeza para que te cumpla lo que tú quieres, ¿no? Y si no te cumple y no le prendes ninguna veladorcita ni nada por el estilo, no le traes ni le traes los mariachis en su día. No es así. Dios no es eso. Porque sabes, la gente, nosotros estuvimos acostumbrados a eso. Si nos cumplía, bien. Si no nos cumplía, lo castigábamos. ¿Sí o no? Al final, cada ser humano tiene un Dios. Escucha eso. Al final, cada ser humano tiene un Dios, porque fuimos creados para adorar. Al final, cada ser humano tiene un Dios. Y la vida del ser humano, la vida del hombre, es un reflejo del carácter y de la naturaleza de su Dios. Cada ser humano tiene un Dios y cada ser humano es un reflejo del carácter y de la naturaleza de su Dios. Si mi Dios fuese Afrodita, Venus, diosa de la sensualidad, del erotismo, del amor y la belleza, ¿cómo creen que sea mi vida? Pues una vida desenfrenada moralmente, sexualmente hablando, una vida sexualmente desenfrenada. Si mi Dios fuera un Dios que tuviera que ver con las finanzas y con el dinero y las posesiones, ¿cómo creen que sería mi vida? ¿Cómo creen que sería yo? ¿Un avaro? ¿Una persona materialista tal vez? ¿Una persona que acumula en vez de dar? Entonces prefiero mejor acumular para mí mismo. Si mi Dios fuera un Dios de la guerra, por así decirlo, ¿cómo creen que sería yo? ¿Qué me ves? ¿Qué? Ahorita ya fuera, o si no, si me explico, fuera alguien violento, fuera alguien así, que fuera atrabancado. Y entonces, cada deidad, cada una de esas cosas que la gente se ha hecho, entonces tiene que ver con su propia imagen. Entonces, es allí cuando te digo, cada quien tiene un Dios y la vida de cada uno se refleja, o es el reflejo y el carácter de la naturaleza de su Dios. Entonces, por eso cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclines, no te hagas imagen de ellos, no te hagas nada de fundición. Termina Levítico 19:4 diciendo, yo Jehová vuestro Dios. En otras palabras dice, no tengas estos, no te hagas a lo que hacen ellos, no vivas como estos deidades quieren vivir, sino más bien dice Dios, sé como yo quiero que tú seas. Yo Jehová vuestro Dios. Y entonces esa
Esa frase, yo soy Jehová vuestro Dios, se repite en el versículo 3, en el 4, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 de ese mismo capítulo. Nada más en el capítulo 19. Y más adelante se sigue repitiendo, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, Dios quería impregnar su propia imagen y su propia semejanza en el pueblo de Israel. Aún hay imágenes en la iglesia de Dios, aún hay imágenes, hay ídolos que existen, pero que no podemos ver. Cuando Adán dejó la adoración del Dios verdadero y comenzó a adorarse a sí mismo como Dios, empezó a surgir la religión del humanismo. ¿Sabes cuál es esa religión del humanismo? Es la adoración del hombre mismo como su propio Dios, con D minúscula. Y por lo tanto el humanismo en todas sus formas modernas se ha convertido en idolatría. Porque en el ejercicio de la voluntad humana, concebida en plena libertad, yo soy libre de decidir lo que yo quiera, es decir, el libre albedrío, entonces el ser humano puede llegar a ensordecer la dirección de Dios y a dar paso al fundamento social que ha llevado a las civilizaciones enteras a caer por desfiladeros preparados para su propia muerte. A través del egoísmo y a través de la rebeldía, las personas hemos destruido todo lo más bueno de Dios, y lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado, cayendo cada día más bajo, más horrible y más denigrante, y aún siendo más destructivos en cada ocasión. Nuestra sociedad está peor, y sabes, va a estar peor, porque la gente solamente quiere buscar sus propios intereses a su propia manera. ¿Sabes cuál es uno de los dioses preferidos el día de hoy? Dios con D minúscula, el Dios de la lascivia y de la libertad sexual. Es uno de los preferidos y los que están en boga de todos, ¿no? Ahorita, de mucha gente. Aún así, lo más destructivo no es la destrucción misma o la maldición que nosotros mismos hemos cargado sobre nuestros hombros y sobre nuestro entorno. Lo más destructivo es querer ser implacables, pretender ser dueños de nosotros mismos y buscar absurdamente la solución en nosotros mismos. ¿Sabes qué fue lo que hizo Adán en Génesis capítulo 3? Quiso ser como Dios. Y eso de querer ser como Dios implica seguir mis propias reglas, mi propio juicio, mis propias ideas, mis propios intereses, dejando a un lado a Dios, queriendo ser yo Dios sobre mi propia vida, tratando de generar luz. Más bien encontramos cada día más tinieblas. Mateo capítulo 24, versículo 12. Búscalo por favor. Mateo 24, 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta maldad está creciendo día a día más. Y no tiene que ser algo que sea tangible, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a tu casa, si me invitas algún día a tu casa, pudiéramos hablar tangiblemente de si tienes aún ídolos o dioses todavía en tu casa, ¿no? Y entonces entro a tu casa y ya sabes, ¿no? En la puerta la gente puede poner unos, y luego en la sala puede poner otros, y luego en la cocina puede poner otros, y en el baño y todo lo demás. Y entonces se pueden identificar bien fácil, sin tener que preguntar nada. Pero ¿qué de los que hay acá adentro? De los que no podemos ver. Y sabes, la maldad es prácticamente eso. O sea, se inventa cada día una deidad en la cual podamos descansar, o la gente pueda descansar en base a sus propios intereses. Pero Dios no actúa así. Dios le repite: porque yo soy Dios. Me seréis santos como yo soy santo. Entonces, algo que quiero enfatizarte es precisamente eso, de que somos santos como Dios es santo. Comenzamos hablando de eso, de la santidad. Porque si yo entonces me comparo contigo, mi santidad es comparada contigo, o tú te comparas en santidad con los demás, entonces yo puedo ser más santo que tú, o puedo ser menos santo que tú.
Si tú te comparas con los que estamos aquí, entonces tú puedes ser más santo o menos santo, pero eso no es nuestro parámetro de comparación. Nuestro parámetro de comparación es Dios. Dice, sed santos como yo soy santo, dice Dios. No dice, sed santos como el pastor es santo. Sed santos como los servidores son santos. Sed santos como la esposa del pastor es santa. No, dice, sed santos como Él es santo. Él es nuestro nivel de comparación. Él es nuestro parámetro de comparación, de santidad. Y entonces, en base a eso, buscamos entonces adherirnos a ese carácter de Dios, adoptar el carácter de Dios, la moral de Dios, los principios de Dios en nuestras vidas, y no nosotros tratar de humanizar a Dios, porque ese es también un vicio que tenemos los seres humanos. Hemos tratado en muchas ocasiones de humanizar a Dios, hacer a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Sabes de qué manera lo hacemos? Ejemplos, bien sutil, ¿ok? Hemos tratado de humanizar todo. Y entonces tenemos películas de coches que hablan y tienen sentimientos, ojos, boca y todo lo demás. Ratones que hablan, perros que hablan, casas que hablan, barcos que hablan, aviones que hablan, piedras que hablan. Y hemos tratado de humanizar todo lo que tenemos enfrente. Y a veces queremos repetir eso con Dios. Queremos tratar de humanizar a Dios. Queremos tratarlo de hacerlo a nuestra semejanza. Pero ¿sabes qué bueno que Dios es Dios? Y entonces Dios nos dice, hey, las cosas no son así. Dice, me seréis santos porque yo soy santo. Y entonces tú y yo tenemos que adoptar y entonces agarrar el carácter de Dios, no el carácter que nos convenga a nosotros. No tener en cuenta a Dios nos lleva a rebeldía. Y la rebeldía nos lleva a cometer los actos más vergonzosos. Y esta cultura en la cual vivimos, una cultura de pecado, nos lleva a la contaminación de la sociedad, la cual paulatinamente e irremediablemente se destruye a sí misma. Nuestra rebeldía, mi hermano, es parte de nuestro ser. Sí, si bien es cierto que la maldad corre por nuestras venas, decíamos ahorita en Jeremías 17:1, el pecado de Israel está cincelado en su corazón con punta de diamante. Y sabes, tú y yo no somos nada diferentes del pueblo de Israel. Ese pecado tal vez corre por nuestras venas y el alejarnos de Dios es parte de nuestras vidas, parte de nuestra lucha. Pero no podemos conformarnos con lo que somos o tenemos, sino más bien con buscar a Dios. Él es la fuente de mi sanidad. Él es la fuente de mi salvación. Él es lo que tú y yo necesitamos. Pero aún dentro de las iglesias, te lo digo y tristemente lo hablo, se ha infiltrado el asunto del humanismo, del decir tú puedes, del decir tú eres, del decir nosotros somos, del decir yo soy, del decir, claro, las cosas son porque nosotros lo hacemos. Alguien por allí, una corriente que no es cristiana, una corriente muy famosa en toda Latinoamérica, en América del Sur, perdón. Una vez dijeron por ahí, nuestros métodos son tan buenos que ni siquiera algún día vamos a necesitar al Espíritu Santo. Y entonces, ¿sabes? El Espíritu Santo se fue ese día. Y entonces, ese tipo de situaciones sigue viviendo, pero nada más bajo los intereses y bajo los esfuerzos humanos. No podemos vivir en una sociedad en la cual hacemos nuestra propia voluntad. Porque entonces, cuando fuimos creados para adorar, y cada quien va a tener un Dios, llámese como se llame, y hemos decidido a quién adorar. Y entonces a quién adoramos y su carácter de eso a quien adoramos se refleja en nosotros. ¿Cuál es el reflejo en ti? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que la gente ve en ti? Juan capítulo 12, llegan unos griegos con Felipe y los apóstoles, y entonces le dijeron, queremos ver a Jesús. ¿Sabes? La gente necesita ver a Jesús. La gente quiere ver a Jesús. La gente ya está hastiada de religiosidad. Tengo conocidos y amigos que de repente me los he encontrado y me dicen, oye, que ya eres cristiano, oye, que eres pastor. Ah, sí, no sé qué dicen. Y los invites. No, la verdad es que yo estoy peleado con eso. ¿Sabes? Están peleados con el sistema religioso que ellos conocen, pero no con Dios. El asunto es que la gente no conoce quién es en realidad Dios. Porque aún la iglesia cristiana
nos hemos empecinado en tratar de mostrar nuestros propios esfuerzos. Y la iglesia más grande es la iglesia mejor. Y la iglesia en donde haya más instrumentos y toque mejor la alabanza es la mejor iglesia. La iglesia que más ministerios tenga es la mejor iglesia de la ciudad. La iglesia más participativa, que más seguidores, más followers tenga en YouTube y en Face y en Twitter y todo lo demás, es la iglesia más famosa y la más exitosa. Y entonces yo necesito estar en esa iglesia. Vámonos, pues para allá. Esa es una real mentira. Porque entonces adoramos la voluntad humana. Y eso se ha infiltrado bien sutilmente dentro de la iglesia. La adoración de las capacidades humanas o de la mente humana. Y la gente, en vez de buscar a Dios, va y busca un orador elocuente. Va y busca un cuentachistes. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los pastores, 1850 y tantos. Decía, algún día en los púlpitos ya no va a haber siervos de Dios. Dice, los púlpitos van a ser llenos de payasos y de personas falsas. Y sabes, yo no sé qué comió ese día Charles Spurgeon, pero la verdad es que en muchas ocasiones, y yo el primero, dejamos mucho que desear, desde aquí de donde estoy, hasta allá. Desde el que está enfrente hasta el que está hasta atrás. Hemos dejado mucho que desear. Hemos dejado mucho que desear porque hemos adorado las capacidades humanas. Si es una iglesia grandotota con muchos ministerios, wow, qué padre, ¿no? Y en vez de decir, oye, mejor en vez de ir a esa iglesia, ¿por qué no vamos a hacer otra acá a este lado, donde no hay? Hichú, Tierra Blanca, Victoria, Ocampo. ¿Sabes que no hay iglesias en algunos de ellos? Ni siquiera una iglesia cristiana. Aquí en Guanajuato. Pero los cristianos seguimos alimentando porque seguimos adorando las capacidades humanas. Y hablando de la iglesia, pero también en la sociedad alrededor de nosotros, ¿no? La gente adora a futbolistas con sus capacidades humanas. No, es que juega muy bien. Oh, es que pelea muy bien. No, es que patina muy bien. No, es que hace esto muy bien. Y sabes, ya sabes, ¿no? Les pagan millonadas por sus capacidades humanas. Millones y millones de dólares. Hay gente que adora la mente humana también. No, es que es Stephen Hopkins. El más grande genio del siglo XX, ¿no? Oh, no, es que si lo dijo Stephen, entonces debe ser real. ¿Sabes? Los brujos, los hechiceros de antaño siguen el día de hoy, nada más que ya se pusieron bata blanca. Y se pusieron muchas plumitas aquí y unos lentes y se hacen llamar como se llaman. La adoración de la mente humana. No, es que tiene mucho conocimiento esa persona. No, si pase hasta acá, ¿no? Adoración de la mente humana. Pero es en realidad la adoración a las criaturas en lugar del Creador, dice Romanos capítulo 1. Porque prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador. Por tanto, dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Profesando ser sabios, se hicieron necios, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, cambiando el uso natural de las mujeres y cayendo en perversión unos con otros. Y Dios los entregó a sus lascivias y sus concupiscencias, rebeldías, divisiones, homicidios, borracheras, desobediencia a los padres. Porque preferimos adorar a la criatura antes que al Creador. Y esta es la base de toda la idolatría. Es la base y la fuente y el origen de toda clase de dioses falsos. Adorar a la criatura antes que al Creador. Y entonces la gente busca dioses que se le acomoden a sí mismo. ¿Por qué estás en esa iglesia? No, porque por allí oran por mí para que tenga dinero en mi vida. Entonces no es un Dios, no es el Dios de la Biblia el que estamos hablando. Y sabes, eso, el evangelio, entre comillas, de la prosperidad, ha sido algo bien recurrente en toda América Latina.
Porque el diablo supo por dónde llegarle a los latinos, por el lado de la abundancia, por la necesidad que tenemos en toda América Latina, desde el Tijuana hasta abajo, hasta la punta sur. Y en el norte también supo llegarles de la misma manera, porque entonces el asunto es de que el varo sigue inflando a la gente. Unos por necesidad y otros porque no quieren perder lo que tienen. Fuimos creados para adorar, pero ¿a quién decidimos darle esa adoración? Fuimos creados para adorar, pero ¿a quién decidimos darle nuestra vida? ¿Y de quién somos el reflejo en realidad? Yo no te conozco. Bueno, te conozco, sé tus nombres, los hemos tratado, pero sabes a lo que me refiero. Yo no sé, yo no te conozco, yo no ando atrás de ti en la calle, aquí en Guanajuato, en tu trabajo, a ver cómo te portas o lo que sea. Cada quien sabe lo que hace, cada quien sabe lo que deja de hacer, cada quien sabe de lo que estamos hablando. Sabes, muchas veces hemos reflejado a nosotros mismos delante de la gente y no hemos reflejado a Jesús. La gente tiene hambre y sed de Jesús. No tiene hambre y sed de una religión. Tiene hambre y sed de Cristo. La gente busca a Cristo y nosotros mejor hemos preferido otras cosas. Buscamos a Cristo, confiamos en Cristo, adoramos a Cristo. Él es la base de todo lo que somos. ¿A quién decidimos darles adoración? ¿De quién somos el reflejo? La santidad que tú y yo tenemos, ¿de quién es? ¿Es la santidad que estamos persiguiendo de Dios o es la santidad que somos de nosotros mismos? De repente un día nos enteramos de que fulano de tal pecó en esta. No, yo no me atrevería a hacer eso. No, gloria a Dios, aleluya. Eres un fariseo. ¿Te acuerdas del fariseo y el publicano? Gracias Dios porque no soy como este. ¿Te acuerdas de eso? No lo decimos, pero lo sentimos, lo pensamos y con nuestros hechos lo demostramos también. Busquemos ser el reflejo de Dios. Busquemos ser el reflejo de aquel que nos llamó, que nos compró y de quien en realidad somos o pertenecemos más bien, de Dios. Oramos.